Estamos en el verano de 1975. Rush acaba de cerrar una gira maratoniana con la mejor de las sensaciones posibles, éxito absoluto. Fly By Night ha llegado nada más y nada menos que al número 9 en las listas canadienses. Han llenado el Massey Hall de Toronto con 4.000 personas. En todo este tramo han abierto para Aerosmith, para Kiss, para Uriah Heep y lo mejor de todo, en cada ciudad han ido dejando bocas abiertas que no esperaban para nada a ese trío de famélicos muchachos. Neil Peart llevaba poco más de un año con ellos y en el ambiente se notaba que había estado desde siempre. Geddy Lee tiene 22 años y Alex Lifeson tiene 21. El mundo es joven, tanto como ellos. Sin embargo, hay algo peligroso en esa combinación. La juventud mezclada con el éxito y la convicción de que puedes hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza tiene su peligrosidad. Mercury Records espera el siguiente paso lógico, un disco con singles que suenen en la radio, canciones de 4 minutos, alguna un poco más larga, un tema que vaya en sintonía de Fly By Night para las emisoras de radio del medio oeste americano, en definitiva, algo que se venda, que se entienda, algo que no vaya a hacer fruncir el ceño al hombre de traje que firma los cheques y que poco le importa la música mientras funcione. Sin embargo, surqueros, Rush tenía otros planes muy pero que muy diferentes. En verano de 1975, 3 canadienses envalentonados entran a un estudio de grabación con la cabeza repleta de figuras: nigromantes, fuentes místicas, viajes del héroe y, ojo al dato, las primeras pedradas de hacer canciones realmente largas, de 20 minutos nada más y nada menos. Lo que va a ocurrir a continuación es curioso, es al mismo tiempo el mayor error comercial de su carrera y a su vez una decisión vital para lo que depararía el futuro. Cars of Steel es el disco que casi destruyó a Rush, pero que curiosamente fue el más necesario para que la banda sobreviviese. Como os comentaba, en julio de 1975, Rush entra a los Toronto Sound Studios de Overly Boulevard con una lista de ideas que, si se la hubiesen pasado a cualquier ejecutivo de Mercury Records en ese mismo instante, habrían provocado un infarto inmediato. El estudio lo conocen bien, es el mismo donde grabaron Fly By Night, el mismo donde Terry Brown, su productor, su cómplice, el hombre que entiende lo que la banda quiere hacer antes incluso que ellos sepan explicarlo, tiene montado su cuartel general. Sin embargo, esta vez el ambiente es distinto. Esta vez no existe esa urgencia de gira, sino que más bien existe algo más inquietante: el tiempo, la libertad, la ambición que ha crecido en proporción directa a la distancia recorrida en la carretera. Terry Brown es una suerte de arquitecto invisible para Rush durante esta época. Ya os comenté en los anteriores episodios todo su recorrido y no me quiero repetir, por lo que me decantaré a decir que para mí Terry es como un cuarto miembro de la banda, alguien que puede discutir una estructura progresiva de 12 minutos sin ningún tipo de problema. ¿Qué tiene Terry Brown en esta época? Principalmente tiene a un Neil Peart totalmente desatado. Si en Fly By Night nuestro querido profesor había comenzado a explorar la literatura fantástica en sus letras, Tolkien, Ayn Rand, la épica, el viaje del héroe, para Cars of Steel fue incluso más lejos. Sus cuadernos estaban repletos de personajes, de mundos, de arcos narrativos. Estuvo leyendo muchísimo más a Tolkien, claro, pero también estuvo pensando en el viaje del héroe como estructura universal, en Joseph Campbell, en la mitología comparada. Tiene en la cabeza una pieza que va a ocupar toda la cara B del disco. 20 minutos, un concepto completo, un hombre en busca de una fuente mística que da significado a su existencia, algo realmente preciosista y filosófico a la par que difícil. Geddy Lee y Alex Lifeson, por su parte, llevan semanas componiendo con una complejidad creciente. Los riffs se vuelven más angulares,
Las estructuras huyen del arquetípico verso-estribillo. Hay momentos en los que los tres están en la sala ensayando y ninguno de ellos parece estar pensando en lo que va a sonar en la radio. Están pensando en lo que les emociona a ellos, en lo que les parece interesante, en lo que nunca han escuchado anteriormente. La banda se acercó a este disco sintiendo una suerte de serenidad y confianza, seguros de que estaban dando un paso mayor en su desarrollo musical. Neil Peart diría años después que estaban serenos y confidentes. Los tres miembros estaban orgullosos de lo que estaba pasando porque consideraban a Cares of Steel un trabajo con una proyección mucho mayor, una declaración de principios en sí misma. ¿Y qué pasó? Que nadie les echó el freno de mano, ni Terry Brown, ni Ray Daniels, ni por supuesto ellos mismos. Las señales de advertencia del mercado estaban ahí presentes. Las emisoras de radio americanas querían hits porque era lo que funcionaba. El público masivo que había disfrutado de, por ejemplo, Working Man en el primer disco no iba a seguirles a este terreno sin resistencia alguna. Rush lo sabía y decidió ignorarlo con la convicción tranquila de quien no cree que eso sea problema suyo. En el estudio, el ambiente era de experimentación pura. Terry Brown lo recordaría como una de las sesiones más libres en las que había participado. Geddy Lee, en entrevistas posteriores, lo resumió con una honestidad característica, diciendo que estaban bastante colocados mientras hacían este disco. Eso dice mucho del estado mental en el que Cares of Steel sucedió entonces: euforia, confianza y una sordera enorme hacia el mundo exterior. El resultado es un álbum que lleva la firma inconfundible de una banda que, en el verano de su mayor optimismo, decidió no hacerse ninguna concesión y decidió hacer lo que les salía de las narices, como siempre hicieron en el pasado y, como spoiler, también harían en el futuro. Este fue de hecho el comienzo en el cual empezaron a hacer más lo que les salió precisamente de las narices. El 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla. En 1975, Neil Peart decide hacer una letra con el acontecimiento como marco, pero no lo hace de una manera contextual históricamente hablando. Neil Peart la escribe desde dentro, desde la perspectiva de los que toman las calles, desde esa energía caótica y necesaria de quien se ha hartado de esperar a que las cosas cambien solas. 4 minutos y medio que entran de una manera directa y brutalmente honesta. Si alguien escuchaba este disco por primera vez en 1975 sin saber nada de lo que vendría después, Bastille Day le haría pensar que había comprado el disco de hard rock más furioso del año, pero las sorpresas todavía estaban aguardando para ese tipo de oyente. El riff de Alex Lifeson es brutal y cortante, es casi quirúrgico en su agresividad, y Neil toca con una violencia controlada que recuerda al mejor John Bonham, pero con una precisión incluso más clínica. Geddy Lee grita sobre la Revolución Francesa con una intensidad que no parece distanciada ni académica, suena a rabia real, pero al final lo que importa de Bastille Day en el contexto del álbum es que es un gancho perfecto, es un anzuelo, actúa como tal. La canción parece vender una cosa que luego se tornaría en otro tema completamente distinto. Se convertiría en una pieza clave de los directos de Rush durante bastantes años, una de esas canciones que abren conciertos, que aceleran el pulso del público antes de que nadie haya dicho nada, y a modo personal es una canción que me encanta, aunque no sea mi favorita de este Cares of Steel. Con este segundo corte llegamos a la primera salida de tono del disco, casi 4 minutos de broma interna elevada a categoría de canción. I Think I'm Going Bald fue escrita en referencia directa a Kim Mitchell, el guitarrista y vocalista de Max Webster, banda amiga de Rush que compartía management y giras. Kim Mitchell, con quien los chicos de Rush tenían una amistad cercana y el tipo de humor que solo se entiende desde dentro, pues bueno, hicieron ahí migas y al final acabó saliendo esto. La canción
habla del terror existencial a la calvicie con una teatralidad cómica que rompe completamente el tono épico y oscuro que el resto del disco intenta sostener. En un álbum donde luego hablarían sobre nigromantes y fuentes místicas, como veremos ahora, de repente hay alguien preocupado por si se le está cayendo el pelo, simplemente. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que Cares of Steel sea un disco también humano. Rush nunca fue una banda que se tomase a sí misma con excesiva solemnidad. Por mucho que hablasen de Tolkien y de filosofía objetivista, en el fondo eran tres amigos de Ontario que se reían juntos en la furgoneta de gira. I Think I'm Gone Bald es el recordatorio de que el disco lo hicieron personas reales con sentido del humor, como ya hicieron en Fly By Night, con esa mítica batalla entre dos canes, de los cuales luego uno aparecerá por aquí. Los fans más ortodoxos del progresivo la consideraron prescindible. Es probable que sea esa exactamente su función. La verdad, es la canción que menos me gusta del disco. Y llegamos a mi canción favorita del disco. Lakeside Park es el nombre real de un parque situado en la orilla del lago Ontario, en el barrio de Port Dalhousie de St. Catharines, donde creció Neil Peart. Un parque donde los veranos olían a algodón de azúcar y a agua del lago, donde los adolescentes pasaban las tardes en los juegos de feria, donde el tiempo parecía muchísimo más lento. Si recordáis el segundo capítulo de este reportaje, os comenté que el propio Neil Peart había trabajado allí, en el puesto de juegos de tiro al blanco, en el puesto de los juegos de pelotas, hasta que lo echaron, por hacer el trabajo con demasiada calma. La letra de Lakeside Park tiene esa textura específica de los recuerdos de verano que tienes cuando eres demasiado joven para saber que son los mejores, como cuando la letra dice lo siguiente: días de libertad descalzos, corriendo con las olas, noches de secretos estrellados, crepitantes llamas de madera a la deriva, bebiendo junto al faro, fumando en el muelle, aún así vimos que la magia se desvanecía cada año. Neil escribe sobre ese parque con la precisión del que lo conoce desde dentro, pero con la distancia melancólica del que escribe desde el recuerdo. De hecho, aunque me adelante en el tiempo, el parque le rendiría tributo años después, poniéndole nombre a un pabellón y a futuro unas esculturas. Musicalmente es la más accesible de la cara A después de Bastille Day. Geddy Lee entrega una línea vocal que es muy cálida, casi despojada de su agudeza habitual. Alex toca con lirismo. Neil Peart construye una estructura rítmica que no empuja sino que acompaña, que lleva al oyente de la mano por ese parque, por esa añoranza. Lakeside Park se convertiría también en un clásico del directo, una de esas canciones que los fans de Rush llevan décadas cantando con la misma emoción con que Neil Peart la escribió, porque como él mismo decía al final de la letra, algunos recuerdos duran para siempre. Bueno, surqueros, aquí es donde el disco ya se descontrola y esto cada uno que lo tome como quiera. 12 minutos y medio prácticamente en The Necromancer, 3 secciones. La primera parte, Into the Darkness. La pieza comienza con algo que en 1975 debió de resultar directamente extraño. Una voz ralentizada, procesada hasta sonar como algo llegado de otra dimensión, que recita un texto narrativo. Esa voz es la del propio Neil Peart. La influencia de Tolkien es directa y declarada. El necromante del título es Sauron, el señor oscuro del Señor de los Anillos que seguramente todos conozcáis, que en El Hobbit de Tolkien, en esa obra de 1937, utilizaba precisamente el alias El Nigromante como nombre bajo el que ocultaba su identidad. Peart había leído a Tolkien con la misma voracidad con que leía todo y encontró en esa mitología el material exacto para lo que quería construir. Los 3 viajeros de Willowdale que menciona la letra son sin muchas dudas los propios Rush.
Lifeson había formado la primera encarnación de Rush en el suburbio torontense de Willowdale, la banda metiéndose en su propia mitología al fin y al cabo. La parte 2 es Under the Shadow. La sección central es un viaje entre el hard rock más oscuro y la disonancia aquí es casi experimental. El riff central tiene algo que es amenazante y magnético a la vez. Y la parte 3, que es Return to the Prince, la sección final, trae de vuelta, como ya os hice el pequeño spoiler antes, al afamado héroe Baitor, el caballero oscuro que apareció en Fly By Night, pero aquí resignificado. En lugar de villano, aparece como héroe que derrota al nigromante. La mitología de Rush se expande y se conecta entre lo que es Fly By Night y Cares of Steel. Hubo una época, antes de que esto fuera habitual, en que Rush construía un universo propio de canción en canción, y mirad cómo quedaba, maravillosamente bien. Bueno, surqueros, explicar este tema es hasta complicado, diría yo. De hecho, me ha costado mucho ordenar las ideas en el guión. En fin, prácticamente 20 minutos y toda la cara B del disco original, como os llevamos diciendo desde hace un rato. La primera gran epopeya de Rush y el punto desde el que todo lo demás en la discografía de la banda se puede entender. La estructura es de 6 partes, y aunque no me voy a extender a hablaros de todas, sí que quiero daros puntilladas, pinceladas, pequeños datos. La primera parte de esta estructura, de Fountain of Lamnet, es In the Valley, el inicio del viaje del héroe, una apertura lenta, que es casi solemne. La segunda parte es Didats and Narpets, un minuto de caos percusivo puro que es una maravilla. La tercera parte es No One at the Bridge, la oscuridad del camino, el momento de mayor vulnerabilidad del viajero. La cuarta es Panacea, un interludio más delicado con letra coescrita entre Geddy Lee y Neil Peart. Y la quinta es Bacchus Plateau, el engaño de las satisfacciones falsas de quedarse a mitad del viaje, mientras que la sexta es The Fountain, la llegada, el desenlace final. El concepto es el viaje del héroe en su forma más desnuda. Un hombre busca la fuente de Lamnet, un lugar que da sentido a toda existencia. El viaje está lleno de tentaciones, obstáculos, de falsas llegadas. El héroe cree varias veces, de hecho, haber encontrado lo que buscaba: el amor, la gloria, el placer, la paz, y en cada ocasión descubre que no era eso, que había algo más al fondo, que el sentido está siempre un paso más allá de lo que vemos. Grabarlo no estuvo exento de complicaciones, también os digo. Una pieza de 20 minutos que tiene que funcionar como unidad coherente con 6 secciones de carácter muy distinto que deben sonar como partes de un mismo viaje y no como fragmentos pegados. Rush no lo había hecho antes, nadie en su entorno más cercano lo había hecho antes a esa escala. Estaban literalmente inventando sobre la marcha. El resultado a mucha gente le parece desigual, con momentos de belleza genuina y otros donde la ambición supera la ejecución. Pues bien, yo estoy en desacuerdo con esa gente. A mí es un tema que me gusta bastante, y más aún en lo que es el concepto, porque resulta hasta irónico, dado que bien podría estar relatando la historia de los propios Rush, casi sin quererlo. Cares of Steel sale al mercado el 24 de septiembre de 1975 y el silencio que sigue es ensordecedor. No un silencio absoluto. Hay reseñas, hay cobertura de prensa especializada, pero el tono de la mayor parte de esas reseñas no es el de la sorpresa positiva, es el de la perplejidad. ¿Qué se supone que es esto? ¿Dónde está el hard rock accesible de Working Man? ¿Dónde están los singles de radio? ¿Quién es este nigromante y por qué debería importarme? Todo eso son preguntas que se hacía la gente. Las emisoras de radio que habían empezado a dar espacio a Fly By Night se encogen de hombros. No hay nada en Cares of Steel que quepa fácilmente en un formato radiofónico de 4 minutos para ellos, porque para mí podrían haber cogido perfectamente un Bastille Day o por ejemplo Lakeside Park, pero bueno. En Estados Unidos el disco llega al puesto 148 del Billboard 200, en Canadá al 60.
números que comparados con Fly By Night representan una caída libre. Para marzo de 1976, Cares of Steel había vendido alrededor de 40.000 copias en Canadá más o menos que el disco anterior, mucho menos de lo que Mercury Records esperaba. La gira que sigue sería recordada por los propios Rush con un nombre que lo dice todo, el Down the Tubes Tour, la gira por el desagüe. Es que poneros a imaginar la escena. Rush acaba de tocar en el Massey Hall y estaba lleno. Acaba de abrir para Aerosmith ante miles de personas y de repente con el nuevo disco en las tiendas vuelven a tocar ante salas medio vacías, en ciudades del interior americano donde la cobertura de prensa local los ignora o en el mejor de los casos les dedica una frase y no siempre positiva, salas donde no han vendido más que unas pocas decenas de entradas. El dinero que entra es mínimo, las condiciones de gira son precarias. Ray Daniels, su manager, gestiona los números con la angustia silenciosa de alguien que sabe que el margen de error se ha reducido a prácticamente nada. Geddy Lee hablaría de esa época con una honestidad que duele un poco. La banda estaba bastante decepcionada. La decepción no venía de haberse equivocado en lo que habían hecho. Seguían creyendo en Cares of Steel, creyendo que habían hecho algo positivo, sino más bien que estaban decepcionados de la brecha entre lo que ellos sentían y lo que el mundo decía sobre eso. Esa brecha es una de las más difíciles de gestionar en la vida de un artista. Alex Lifeson lo recordaría con esa mezcla de autoconsciencia y humor seco que le caracteriza siempre, que contó que durante la gira había tocado el disco para Paul Stanley, el líder de Kiss, y este había puesto una cara de póker de cuidado para luego sonreír y decirles que sí, que todo aquello era genial para intentar escabuirse cuanto antes. Pero la indiferencia del público de Kiss no es lo más duro del Down the Tubes Tour. Lo más duro es la rutina del fracaso. Las noches en las que el monitor de escenario se escucha mejor que el público porque el público casi es inexistente. Las noches en que cobras $50 a la noche y el motel te cuesta 40. Las noches en que sabes que la discográfica está mirando los números y está frunciendo el ceño. Rush toca en esas noches con la misma entrega que habría dado ante el Madison Square Garden. Eso es algo que no cambiaría nunca, pero la atmósfera es la de quien sabe que está caminando al borde de un precipicio. A principios de 1976, cuando el Down the Tubes Tour llega a su fin, la situación es la siguiente. Cares of Steel ha sido un fracaso comercial por cualquier métrica que use. Las ventas están muy por debajo de las expectativas. La banda debe dinero a la discográfica. La discográfica está considerando activamente si tiene sentido incluso seguir apostando por un grupo que claramente no quiere hacer lo que el mercado le pide. Mercury Records convoca a Ray Daniels. El mensaje es clarísimo. Haced un disco comercial o esto se termina aquí. Daniels tiene que sentarse con la banda y explicar la situación. Hay que imaginar esa conversación. 3 chicos de 20 y pocos años en alguna sala de Toronto frente a su manager, escuchando que el sello que les fichó quieren que abandonen exactamente lo que les hace ser ellos, lo que ellos quieren hacer. La posición de Mercury no era irracional en términos de negocio. Habían invertido en una banda que vendía bien y que de repente había girado hacia un rock progresivo de 20 minutos sobre fuentes místicas, pero también con un fondo de hard rock. En el contexto de 1975-1976, el rock progresivo no era precisamente el género más comercial del planeta, aunque estén las bandas más consolidadas también por aquel entonces. Led Zeppelin vendía millones siendo esencialmente una banda de blues rock con ambientación épica. Genesis y Yes tenían su nicho, pero no eran fenómenos masivos en Norteamérica. Mercury quería el siguiente hit, no el siguiente Tales from Topographic Oceans de Yes. La alternativa que planteaban era hacer lo que habían hecho en el primer disco, canciones de 3 minutos, riffs que fuesen reconocibles, letras accesibles, volver a Working Man, volver al principio. Para Rush esa propuesta
era anatema, no porque fuesen snobs artísticos que despreciasen el rock directo, sino porque sentían que habían crecido de alguna manera como artistas, que volver atrás no era una opción artística en sí, era una mentira que ellos no se podían permitir. Hacer ese disco comercial que Mercury Records pedía habría sido traicionarse a sí mismos de una manera de la que quizás no habrían podido recuperarse. El miedo a la disolución era real. La banda lo admitió en entrevistas posteriores. Hubo momentos en los que parecía que el final estaba cerca. Geddy Lee incluso lo nombra también en su propia biografía, la cual os recomiendo mucho. No por falta de ganas, sino por presión económica, venía todas esas dudas de que el final estaba cerca y demás. Cuando no hay dinero y la discográfica te amenaza con cortarte el presupuesto, las opciones se reducen rápidamente. Ray Daniels, hay que reconocerlo, hizo en ese momento algo que define a los grandes managers. Apoyó a la banda, no les presionó para ceder, negoció con Mercury un último margen, una última oportunidad. Podéis hacer otro disco, uno más. Si no funciona, esto se acaba. Había una última bala. Rush entra en 1976 contra las cuerdas. La conversación que tienen los tres, Geddy, Alex y Neil, en algún momento de ese invierno, es una de las que no quedaron grabadas pero que se puede reconstruir entre sus palabras posteriores. La esencia es la siguiente: si vamos a hundirnos, nos hundimos tocando lo que queremos tocar. Si el sello nos va a echar de todas formas, que sea por lo que nosotros queremos hacer. No vamos a vender la última bala comprando cartuchos que quiera escuchar otra gente. Nos vamos a hundir peleando. Si hay que volver a nuestros antiguos trabajos, volvemos. Pero antes haremos el disco que queremos hacer. Y lo que quieren hacer es ir aún más lejos que lo que hicieron en Cares of Steel. ¿Nos gusta el café, Mercury? Pues tomad 2 tazas. Si el error, según la industria, había sido hacer piezas demasiado largas y conceptos demasiado oscuros, la respuesta de Rush no va a ser dar marcha atrás en absoluto, va a ser lo contrario, va a ser más larga, más ambiciosa, con más toques, más oscura. Un concepto completo, distópico, ambientado en un futuro de ciencia ficción, donde la música ha sido prohibida y un hombre solo se enfrenta al poder de un sistema que aplasta lo individual. Lo que viene a continuación no es un compromiso, no es una rendición, no es el disco que Mercury Records quería, es Rush empujando en exactamente la dirección opuesta a la que todo el mundo les decía que fuesen, con la tranquilidad tranquila de quienes han decidido que prefieren el precipicio a la traición, y lo que encontrarán al otro lado del precipicio no será el fondo, será el vuelo y uno de los discos más recordados de la historia del rock progresivo. Si Cares of Steel te parece el disco de un grupo al borde del abismo, espera ver lo que hicieron cuando decidieron que el abismo era el único camino posible. El próximo episodio te va a llevar en volandas al universo distópico donde los sacerdotes de Syrinx se van a enterar de lo que vale un peine. Os espero en ese entonces y nos vemos en la próxima.